En el capítulo de hoy, romanticismo. Bienvenue mes chers amis. Je suis ici, tu te souviens, je m'appelle Pierre Robespierre. Su profesor me ha instruido acerca de las artes tecnológicas y ahora estoy inspirándome para hacer estos videos y poder compartir un poco de cómo era mi tiempo. Aujourd'hui, on va voir le romanticisme. D'accord? Très bien. Romanticisme, très bien. Oui, tu vois, je suis très bon pour ça. Je veux applaudissements. Ah, merci. Je pense que ça s'appelle La Rock, mais je ne suis pas sûr. La Rock. Salut, La Rock. Très bien. Ça y est. Au revoir, La Rock. Romanticismo. Romanticismo es un movimiento cultural, literario, artístico durante las últimas décadas del siglo XVIII como evolución del neoclasicismo. Ya esa parte del neoclasicismo, olvídela, eso ya se acabó. Y es más, es tan insignificante que hay personas que le llaman pre-romanticismo. Esto es très important. Surgió en Alemania e Inglaterra, extendido por toda Europa, hablando de una nueva sensibilidad, de una nueva concepción del mundo y de la vida, con repercusiones en toda la parte literaria y artística. Esto es muy, muy importante. Bien. Este sentimiento, on va voir, este romanticismo se puede dividir en varias características muy importantes, que son las siguientes. Primero, individualismo y subjetivismo. Esto es très important. Define y ha definido, me encanta cómo yo soy tan bueno como el profesor Jonas, es una cuestión tecnológica que ya me ha transferido casi genéticamente. Yo decía que esto es muy importante. El individualismo y subjetivismo es una cuestión, es una característica que le ha llegado a la actualidad a todos ustedes, así como a su profesor. Esto es muy importante. Es una época en la que se acaba esta idea de liberté, égalité, fraternité tan romántica de la Revolución Francesa y trasciende un espíritu un poco más individualista, que sí continúa hasta la actualidad. El yo. Y satisfacción. La satisfacción, ce n'est pas une satisfacción política, es una satisfacción más con la realidad, con una realidad que no se manifiesta como uno desea. Je pense que je parle como español, je passe beaucoup de temps ici au Mexique maintenant, que se manifiesta en un modo de protesta contra la realidad, en un aislamiento de la realidad o en una soledad de la realidad. Y yo pienso que se parece mucho. Yo los veo ahora que los estoy mirando encerrados en sus casas. Me recuerdan, me souviens beaucoup a mis amigos, a mis amis de la época del romanticismo, porque es casi igual. Mucho individualismo, mucha insatisfacción de la realidad. Y por otra parte, la libertad como pasión básica. Yo pienso que es lo mismo exactamente en estos tiempos. La libertad de decidir qué es lo que uno quiere ver en la televisión, en lo que yo he visto que ustedes hacen, qué es lo que uno quiere ver en Internet, qué es lo que a quién uno quiere seguir en Internet, en las redes sociales y todo esto. Todo esto forma parte de esta tradición romántica. Somos una cultura muy romántica en la actualidad, sobre todo en la parte occidental del mundo. Bien, la libertad. En otro lado, en la literatura se están oponiendo a la norma, a la tradición de escribir de una cierta forma y van a escribir en un estilo un poco menos pasional, un poco menos inspirado en los griegos, en ese sentido, pero mucho más cercano a una reflexión, a un repensar de la realidad. Vamos a ver ejemplos. Y la imaginación, eso es otro. Llevamos individualismo, para recapitular, individualismo, insatisfacción, libertad, oposición a toda la norma y la imaginación. Esto es muy importante también porque esta oposición a toda la norma y la imaginación se van a confabular para crear obras muy interesantes. D'accord. Tenemos...
c'est dans l'autre fenêtre, ça y est. Tenemos a los temas que son comunes en la literatura como en el arte romántico, es los sentimientos, es decir, va a haber una, ¿cómo yo puedo decir? Una exageración, una perspectiva, un enfoque importante dentro de los sentimientos, ya sea tanto en la parte de la literatura como en la parte de la pintura, por ejemplo. Piensen un poco, j'avais parlé de ça déjà, en el neoclásico Jacques-Louis David, hay ciertas pinturas en las que él se enfoca en los sentimientos como porque no quiere ser realista. Ya desde ahí está empezando a configurarse este romanticismo, de ahí que le llamaran pre-romanticismo. No quiere ser realista, quiere ser alegórico, es un poco difícil, alegórico y un poco simbólico. Y esa es la parte en donde entran los sentimientos. Piensen en ese lado y ya ahora vamos a ver ejemplos. El sueño ya se configura este acercamiento a las vanguardias, sobre todo al surrealismo. El sueño se configura como este lugar, perdón, como este lugar imposible, como este lugar misterioso, como este lugar relacionado con todo desde lo prohibido, desde lo tabú, hasta lo fantástico. Y eso va a ser un tema importante en el romanticismo. Tenemos la evasión en el tiempo y en el espacio. No puede ser esto más correcto y sobre todo más presente en nuestra actualidad, de lo que yo veo que comparto esta actualidad con ustedes. La evasión en el tiempo y en el espacio. En el caso de los románticos lo pueden ver porque ellos pensaban mucho en Oriente, en España, en lugares muy lejanos en donde todo era mejor, todo era muy diferente. En épocas también muy lejanas, por ejemplo, la Edad Media. Piensen en que en la actualidad tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo precisamente Harry Potter. Es un poco romántico porque no ocurre aquí, ocurre en otro lugar que es Hogwarts, que es un lugar paralelo a la realidad, pero no exactamente la realidad. O también, hay muchísimos ejemplos en la actualidad de novelas y de películas que tienen este tema de la evasión en el tiempo y en el espacio, ¿d'accord? También, de igual forma, podemos ver la naturaleza y el paisaje. Son temas en donde la naturaleza no nada más es como tal la naturaleza. Es una naturaleza como lo hacía un poco el estilo Jacques-Louis David. Es una naturaleza alegórica. Es una naturaleza que refleja nuestra realidad, lo vamos a ver ahora, como bien dice ahí, con paisajes tristes, solitarios, nocturnos, etcétera, etcétera. D'accord. De los nuevos temas voy a irme un poco con ejemplos de cada uno. Tenemos los sentimientos, aquí pueden ver en esta pintura. Es claramente, esta pintura es de Caspar David Friedrich. J'espère que je l'ai dit bien, je ne parle pas allemand, yo parlo francés. Pueden ver cómo en la naturaleza, la misma naturaleza, se convierte, y aquí hago un pequeño paréntesis, yo he visto que en Halloween ustedes recuperan muchos elementos de la época romántica, tanto los monstruos, piensen que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein, la momia, Drácula, todos los monstruos son ejemplos de son ejemplos actuales de Halloween y de temas relacionados con el Halloween que se traen a colación desde el romanticismo, porque Pierre Robespierre, veo un paralelismo entre ambas épocas. Y bueno, aquí en este caso particular, lo que les decía es que ustedes pueden, si lo ven, se van a recordar muchísimo de Halloween por la figura tétrica del árbol. Todo eso tiene que ver con romanticismo, de la naturaleza siendo tétrica, para que lo vean por un lado. Tenemos la evasión. Hay muchas pinturas, muchas alusiones literarias también a épocas como la Edad Media, como les decía, a países lejanos como Oriente. Se recapitula todo eso. También hay muchos temas. Ahí lo que les pido en comentarios que pongan, s'il te plaît, es qué ejemplos pueden ustedes dar actuales
donde se vea claramente una evasión en donde no, yo ya dije Harry Potter, pero ustedes pueden decir muchos otros, ¿de acuerdo? Igual como de costumbre por participaciones. Todo esto va en el sentido de ejemplos donde se vea que la obra está huyendo, está negando la realidad en la que vivimos actualmente y se enfoca directamente en otro tiempo del pasado, en otro tiempo del futuro, en otro tiempo de un lugar muy lejano. Todo eso son ejemplos de obras con influencia romántica. Abajo en comentarios. Bien, folclore. Tenemos folclore también como parte de lo rescatable, y eso ocurre también, como yo lo he visto, en México, en México. El folclore en esta misma etapa de México, más o menos posterior a la Reforma, se empieza a ensalzar mucho esta cultura folclórica y poco a poco eso va a acabar configurando el nacionalismo mexicano y lo que significa ser mexicano. D'accord. Oui, ça y est. Tenemos ahí otro ejemplo de una pintura. Ahí pueden ver cómo está mezclado tanto el paisaje, que también denota ciertos sentimientos y expresiones, acompañado con expresiones de la cultura popular. Bien, y la cultura popular ya, y estos productos de la Revolución Francesa, ya no es algo desdeñable, ya no es que todos quieran forzosamente aspirar a ser parte de la nobleza. Ya ocurre se va configurando una clase media a nivel mundial y también podemos observar cómo esta configuración de la clase media va restableciendo los valores. Y si bien sigue existiendo esta aspiración por formar parte de la nobleza o lo que ustedes compran por la nobleza en la actualidad, pero también hay una cierta variante y un cierto espectro de la población que finalmente sí rescata el valor folclórico como un valor importante. Très bien. Tenemos romanticismo en Alemania. Quiero que entiendan muy bien, y eso es muy importante. El romanticismo, si bien salpica a toda Europa, se configura como lo más importante, principalmente en Alemania, un poco en Inglaterra, como ya había dicho, pero no salpica tanto Francia, y salpica ligeramente España, y salpica muy ligeramente también a México. Tenemos como ejemplo a Schiller, a Hölderlin, a Hoffmann, Hoffmann muy bueno, deben leerlo, a Heine y a los hermanos Grimm. Pueden precisamente ver en los hermanos Grimm una especie de nuevas fábulas, pero también quieren ser realistas, pero al mismo tiempo simbólicos y alegóricos. Quiero que recapitulen eso. Los demás, pues, es un poco más difícil. Tenemos a Goethe, o supongo que ustedes dirán Goethe, alguna pronunciación así muy complicada para mí, porque yo hablo francés, ¿d'accord? Vive la France. Tenemos de obras, de las aventuras del joven Werther y Fausto. Fausto es la obra muy importante, je vais l'écrire ici, importante de Goethe, que es Fausto. De igual forma, Las aventuras del joven Werther es una obra que inclusive fue muy polémica en su tiempo, causó una ola de suicidios en su momento, fue una obra muy, muy dramática. De igual forma, ça y est. Tenemos a Caspar David Friedrich, pardon, c'est difficile de dire choses en allemand, mais avec l'accent francés. En este caso tenemos el lago de los cuerpos. Es lo que les decía. Vean cómo la naturaleza se presenta, es la naturaleza misma, pero el ojo que la mira no es el mismo. Vean cómo se presenta como algo muy tétrico. En la actualidad tenemos, por ejemplo, pero lo vamos a recapitular después porque él es una mezcla de tendencias, pero sí podemos ubicar a Burton, a Tim Burton. Yo la vi, algunos films de Tim Burton, y tiene ciertas influencias románticas. Tenemos de igual forma la poesía como un género literario muy importante. Ya había dicho Frankenstein, Drácula y todos estos ejemplos son muy buenos ejemplos y piensen en ellos como ejemplos de monstruos, así como de literatura romántica. Tenemos que los temas preferidos de la literatura y de la poesía romántica son precisamente lugares lejanos, eso sigue siendo, pero el amor y la muerte, lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Y también lo que les decía,
pueden ustedes observar y pueden poner en comentarios, si te play, algún ejemplo de alguna canción que ustedes conozcan, que les sea familiar, en donde haya subjetividad, en donde haya pesimismo, donde haya melancolía, donde haya supremacía del sentimiento. Je pense que yo he escuchado diversas canciones que precisamente tienen enraizado este sentimiento romántico. Y no romántico porque tiene que ver con el amor, pero vaya, aquí es donde se va ensalzando más ese sentimiento romántico para que lo vean. Bien, tenemos también, merci, este pequeño poema de Müller, lo voy a leer, obviamente lo voy a leer en español, aquí y allá, en español, pero me avec accent español. Aquí y allá, en los árboles distingo algunas hojas, a menudo medito enfrente de esos árboles. De aquella hoja cuelgan todas mis esperanzas. Mientras el viento juegue con ella, temblaré. Pero cuando caiga con ella mi esperanza, caeré también al suelo a llorar en su tumba. ¡Wow! Cómo la muerte se presenta como algo misterioso, como algo dulce, como algo ligeramente anhelado. Eso es très intéressant. Aquí podemos observar, esta es personalmente la obra básica que identifica claramente al romanticismo de Caspar David Friedrich, así mismo, se llama El caminante entre el mar de niebla, y pueden ver, es el ser humano, pero ya no como en la Grecia antigua, ni siquiera en el neoclásico, el ser humano siendo parte de la naturaleza. Es el ser humano frente a la naturaleza. Vean la soledad, vean el individualismo, vean el subjetivismo, vean el sentimiento que está tratando de evocar esta pintura. Es bastante, y también si pueden poner en comentarios ejemplos y demás, si pueden poner la liga exactamente a la imagen en donde se pueda apreciar alguna escena de alguna película que tenga esta misma escena y esencia romántica de subjetivismo, de reflexión, de soledad, etcétera, etcétera. Es interesante. Inclusive creo que en la actualidad se aspira un poquito a esto, un poquito a ser con el mindfulness y tus hechos, a tener esta conexión con la naturaleza. Bien, de acuerdo. Tenemos igualmente los textos dramáticos. Hay el héroe va a chocar contra la estructura social, eso está claro. El marco espacial, ya habíamos dicho, es un lugar lejano, inhóspito, cementerios, castillos, conventos, cosas lejanas, cosas poco cotidianas. La unidad pues sigue siendo la misma básica. Tenemos la prosa y ahí pues con más tiempo voy a ver más ejemplos. La prosa también ubica exactamente en el mismo nivel el tiempo y el espacio, la Edad Media, lugares lejanos. Cuestiones que no son realmente cotidianas. Tenemos aquí en este caso un ejemplo que es de Becker. Becker es un poeta, Becker, mediados del siglo XIX. Él en este ejemplo, yo vale diga en español. Primero quiero que vean qué es lo que hace en este ejemplo y después vamos un poco a analizarlo y a desmenuzar un poco sus características románticas. Tenemos, yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. A mí me buscas y contesta, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternuras guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven tú. Tú ves cómo lo que hace Becker es, no prefiere en este caso a la mujer presente, la mujer real, prefiere un poco a la mujer incorpórea, intangible, la que no le puede dar amor. En ese sentido de sufrimiento, de no, yo no merezco otra cosa, es casi depresivo. Pueden observar todo esto, tiene subjetividad, tiene sentimientos, tiene la evocación del espacio y del tiempo, porque se incorpora. Y bueno, aquí, si pueden ubicar en comentarios, por favor, ¿qué figuras retóricas está empleando Becker dentro de este poema?
Ahí las tengo, pero no las vean, ojalá que no las hayan visto. Y ya por último, ubicar que Becker escribió un libro que se llama Rimas. Ahí van a poder encontrar muchos más poemas de Becker por si les interesa. Becker es español, claramente. Y busca hacer algo muy sencillo, busca hacer un par de usos de figuras retóricas también muy sencillas. Y como pueden ver, el tema general es el desengaño amoroso, el sentido de la existencia y de la muerte en contrapunto. Bien, por mi parte es todo aquí ya. Yo soy sí, ya regresé. No sé cuándo me corté. Es que Jonás tiene una llamada, pero creo que no hay ningún problema. Yo decía, espero que haya podido leer todo el poema, espero que sí, pero sí, todo el poema sí. Les decía que tiene como temas el desengaño amoroso, el sentido de la existencia en contrapunto con la muerte. Y como un poco como Santa Teresa, es mucho más interesante morir para estar más cerca de Dios, eso es lo que hace Santa Teresa, pero en este caso es morir para estar más cerca de este ideal etéreo e incorpóreo. ¿De acuerdo? Por mi parte, ahora sí es todo. Nos vemos en el siguiente video. Sean ustedes très heureux.